Hola, yo soy Russell Arcila. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Noris. Hola, soy Abraham Ortega. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Fuentes y yo voy a estar presentando la siguiente estructura de datos. Ok, vamos a explicar en este video ahora la estructura de datos de un árbol. Entonces vamos a primero verificar, a ver cuáles son las funcionalidades de un árbol viendo su interfase. Entonces, un árbol tiene tres propiedades principales, el cual es el tamaño del árbol, el cual cuántos nodos hay en el árbol, la altura del árbol que se determina con las aristas del mismo, el nodo raíz del árbol. Esta es una función el cual me regresa si hay elementos en el árbol. Esta función es para agregar un nodo raíz al árbol. Esta función es para agregar un hijo izquierdo a un nodo que me pasa. O sea, el nodo que me pasa le voy a agregar el hijo izquierdo, el cual tendrá este tipo de dato. También va lo mismo para el hijo derecho, el cual el nodo que me pasan tendrá un nuevo hijo derecho con este tipo de dato. Este es para eliminar un nodo. Este es para recorrer todo el árbol con un ciclo for each, como un ciclo for each. Y este es un tree sort que me va, esta es una de las opciones, el cual voy a recibir un arreglo de datos, los voy a convertir en un árbol y cambio el arreglo a un ordenado con el árbol. Eso se le llama tree sort. Entonces vamos a la clase tree. ¿Cómo determino la altura de un árbol? La altura de un árbol se determina yendo, a ver, yendo a la parte más baja de los dos lados. Si yo parto en el root, tengo que ir a la parte más baja del lado izquierdo. Y entonces esa parte va a subir y me va a retornar la altura de, de esa parte. Entonces ya después de verificar el lado izquierdo me voy al más bajo del derecho y cuando vaya subiendo me va a retornar la altura del lado derecho y cuando ya tenga los dos datos voy a retornar la altura del árbol. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona. Tengo current node. Si me pasan que current node es nulo, entonces voy a retornar 0. Como yo parto del nodo raíz, este siempre será mi primer nodo actual. Entonces si este es nulo, retornaré 0. Entonces, como veo que no es nulo, si existe, voy a determinar la altura de los izquierdos de este nodo, lo más bajo que yo pueda ir. Entonces llamo la misma función, pero ahora mi nodo actual será el izquierdo del padre. Entonces voy al 1, el 1 iría al 2, al 4 y llegaría al 6, el cual va a llamar un supuesto nodo izquierdo y entonces, como es nulo ese supuesto nodo izquierdo del 6, me retornará 0. Entonces, por parte del 6, su left height sería 0 y su right height sería 0 igual porque no tampoco tiene un nodo derecho. Entonces, ya que tenga los dos atributos del 6, voy a entrar a este else y voy a retornar right height más 1, que es 0 más 1, y 6 le retornaría 1 al 4. Entonces, el 4 que se quedó esperando su left height de 4 sería 1. Entonces, voy al supuesto nodo derecho del 4, y este supuesto nodo, como es nulo, me retornaría 0, y tendría left height 1 y right height 0 en 4. Entonces entraría a este return y retornaría 1 más 1 y 4 le retornaría 2 a 2. Entonces 2 que se quedó como left height en 2. Voy a la derecha, este 5 como es una hoja me retornaría 0. Entonces yo le retorno 0 al 2 y 2 se queda con left height 2 y right height 0. Entonces entra este return y le retornaría 2 más 1 y 2 le retorna 3 al 1. Este me retornaría 0 porque es una hoja y 1 le retorna como vamos entrando y no, me equivoqué.
el 6 le retorna 0 al 4, el 4 le retorna 1 a 2, 2 le retorna 2 a 1, y entonces 1 le retornaría 3 a 0. Entonces vamos bajando ya a izquierdo, ya que conseguí el left height de 0, voy ahorita con el right height, el cual voy a 7, después voy a 8, 9, 11, 11 le retorna 0 a 9, 9 le retorna 1 a 8, 10 le retorna 0 a 8 porque es una hoja, 8 le retorna 2 a 7 y 7 le retorna 3 a 0. Entonces, en cuanto al 0, tengo que su left high es 3 y su right high es 3. Y entonces entraría a este else, el cual voy a pasar right height más 1 y la altura del árbol retornaría 4. Y así es como determino su altura. Ok, seguimos y ahora vamos con la función isEmpty. Bueno, en el constructor del árbol, primero voy a poner que su size es 0 y su root node es nulo. Su función isEmpty, pues hay dos formas de saberlo, saber si el nodo raíz es nulo, porque si no hay nodo raíz no hay nada más que conectar. Y si el size es 0, pues también significa que no hay elementos. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces vamos a la función addRoot que añade un nodo raíz. Si ya existe uno voy a tener una excepción, y si no existe entonces voy a crearlo, aumentaré el size a 1 y retornaré el nodo que se creó. Para agregar un hijo a la izquierda, si el árbol está vacío no hay de dónde poner un hijo a la izquierda. Si ya tiene este nodo que después estoy pasando ya tiene un hijo izquierdo, le digo que ya tiene un hijo izquierdo. Si me pasaron un nodo raíz, entonces a ese nodo raíz, si no tiene un hijo izquierdo todavía, lo voy a crear y lo voy a agregar, aumentaré mi size y retornaré. De la misma manera acá, si es que me ponen un nodo común y corriente que no sea raíz y no tengo un hijo izquierdo. Y lo mismo va para el derecho, que nada, lo único que cambia es que en vez de left node, todo es right node. Para borrar un nodo, necesito saber si está vacío, voy a tirar una excepción, el cual no hay donde eliminar. Si el nodo que me pasaron es raíz, pongamos que del nodo raíz, si yo lo elimino el raíz, todo se eliminaría. Entonces, voy a, para que yo no tenga como que nodos, instancias de nodo, bueno, objetos nodo, en mi stack de memoria los voy a poner a nulo a todos. Entonces voy a recorrer desde lo más bajo de 6, elimino 6, después elimino 4, después elimino 5, después 2, después 3, después 1, elimino 11, 9, 10, 8 y 7. Entonces, ahorita que vemos esta función, digo, esta manera de eliminar o poner nulo a todos los nodos del árbol, nos pensamos en una recursión y aquí está. Entonces, nada más es la misma forma, yendo a lo más abajo que pueda, subo, borro mientras subo, después bajo de nuevo y borro mientras subo, y cuando ya llegue al nodo raíz o cuando ya termine, ya todos los datos del árbol serían nulos. Entonces, pues como es recursiva, vemos aquí de que si tiene un hijo izquierdo este nodo actual en el que estoy, voy a ese nodo hasta llegar a una hoja, y cuando llega a una hoja lo voy a poner en nulo. Ya cuando termine con todos los hijos izquierdos y derechos de un nodo, entraría acá y lo pondría en null, decrementaría el size y retornaría otra vez a donde me llamaron. Este booleano with children recibe true o false. Si es false, solo eliminaría a los nodos que solo tienen un hijo o solo una hoja. Entonces, si resulta que yo pongo false a un nodo, por ejemplo el 2 que tiene dos hijos, entonces marcaría una excepción, el cual dice no es un nodo hoja, tiene dos hijos. Entonces si pasa de acá, entonces ya terminaría de eliminar a todos los nodos que conectan con el nodo que quiero eliminar. Por ejemplo el 7 sí funcionaría con un false porque tiene un hijo nada más, pero
ese hijo que tiene más hijos. Entonces, si yo elimino el 7, también eliminaría a todos los demás acá. Entonces mi size decrementaría a 1, 2, 3, decrementaría a 5, ¿vale? Y solo me quedaría con la parte izquierda del raíz. También necesito saber, hay una función del nodo que es de que si es nodo izquierdo, o sea, si es hijo izquierdo, ¿por qué hago eso? Porque si elimino el 7, el padre aún tiene referencia de su hijo derecho, que es el 7, entonces tengo que eliminar esa referencia. Si es hijo izquierdo el 7, diría que parentNode.leftNode es nulo, pero como el 7 es derecha, diría node.parentNode.rightNode es igual a nulo. Y se eliminaría la referencia del nodo raíz o del nodo padre. Entonces, seguimos con el order, el cual es misma recursión yendo hasta lo más abajo que pueda, pero tengo una enumeración, el cual es un inorder, preorder y postorder. El preorder va primero al padre, después al hijo, después al derecho. El inorder va del izquierdo al padre y el derecho. Y el postorder va del derecho, a ver, el postorder va del izquierdo al derecho y al padre. Entonces, la carga de datos sería diferente de acuerdo a la enumeración que me pasaron. Si me pasaron un preorder, primero cargaría al padre. O sea, cuando yo entre la función voy a cargar el dato en el que estoy ahorita. Por ejemplo, yo que siempre parto del nodo raíz, si es un preorder, cargaría primero el dato del nodo actual en el que estoy, el cual por eso como primera instancia veo si me marcaron un preorder, hago la acción con el dato. Si me marcaron un inorder, lo marcaría después de llegar al fondo de los izquierdos. Y si marcaría un postorder, lo marcaría cuando ya llegué a los derechos, que sería la última instancia. Entonces cuando yo llego a una hoja, voy a retornar a donde me llamaron. Y así es como funciona la recursión para determinar el orden. Vamos ahora con el for each, que está acá, el cual recibe la acción y el tipo de orden que recibe un entero de 1, 2, 3. Primero tengo que determinar si está vacío, tiro una excepción. Si me marcaron 1 como orden, entonces hago un pre-order. Si me marcaron 2 como orden, hago un order. Si me marcaron 3, hago un post-order. Si me marcaron otra cosa más, tiro una excepción. Entonces, ahora vamos con el tree sort, que estas son dos opciones. El tree sort como primera opción, un momento. El tree sort como primera opción sería que yo reciba un arreglo de enteros, por ejemplo este, lo convierto a un árbol y del árbol hago un inorder, el cual me ordenaría ya el arreglo. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona. Yo recibo mi arreglo de datos de tipo entero. Si no tiene datos, solo tiene uno, pues regreso, no tengo nada que hacer. Creo un nuevo árbol. A ese nuevo árbol le voy a poner como root el primer dato del arreglo, que es el 5, como vemos acá. Y tengo mi función que es algoritmo de poner hijos. Ahorita explicamos cuál es la dinámica de este algoritmo para que yo pueda mm, ordenar todo. Ok, ahora vamos con que esta función solo llama un ciclo for, el cual llama una función que está recursiva de poner dato. En poner dato tengo esto nunca pasa por acá, pero nunca está más asegurarnos que si es nulo retorno. Entonces, si el nodo izquierdo del nodo actual en el que estoy, por ejemplo, si siempre parto del 5, entonces voy, entonces parto en 5, después verifico si mi nodo izquierdo es nulo, el dato que le quiero pasar es 4, entonces si mi nodo izquierdo del 5 es nulo y el dato 4 es menor al dato del nodo en el que estoy, o sea 4 es menor que 5, si lo es, entonces como es menor que 5 y 5 no tiene un hijo izquierdo, pondré el 4 acá.
El siguiente elemento que sigue es el 7. El 7, que es mayor al 5, se va a la derecha. Entonces después me pregunto, ¿tiene hijo derecho este 5? No lo tiene. Entonces, como es mayor y no tiene hijo izquierdo, pondré el 7 acá. Lo mismo para el 2. El 2 es menor que el 5, pero el 5 ya tiene un hijo izquierdo. Entonces mi nodo actual ahora será 4. 4 es, digo, 2 es menor que 4. Si lo es. 4 tiene hijo izquierdo. No, no tiene. Entonces 2 iría como nodo izquierdo de 4. Voy al 11. Y el 11 va a ir de derecha de 5, derecha de 7. 7 no tiene nodo derecho, pondré el 11 acá. Después sigue 14, derecha de 5, derecha de 7, derecha de 11 porque ya tiene nodos derechos. Y derecha de 11 no tiene nodo derecho, entonces pondré el 14 allá. Y como último sería el 6, el cual iría a la derecha de 5 porque es mayor. Y a la izquierda de 6 porque es menor que 7. Digo, 6 iría a la izquierda de 7 porque es menor. Entonces, como 7 no tiene hijo izquierdo, pondré el 6 allá. Y así quedaría el nuevo árbol. Como es, verifico si tiene, no, si no tiene nodo izquierdo y, si es y el dato es menor. Si no tiene nodo derecho y el dato es mayor o igual. Si logra pasar de acá, entonces voy a hacer la recursividad, pero con el hijo izquierdo o con el hijo derecho. Ok. Ya cuando termine de crear mi árbol, voy a crear una lista, el cual con el método forEach del tree, a mi nuevo árbol voy a hacerle un forEach por todos los elementos y le voy a poner un inOrder, porque el inOrder iría de menor a mayor, de los izquierdos hasta la derecha. Entonces diría 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14. Y así quedaría mi nueva lista. Y como tengo que retornar, bueno, no tengo que retornar, tengo que transformar un arreglo de enteros, voy a hacer un ciclo for, el cual mi arreglo en la posición i será igual a la lista en la posición i, porque la lista es la que está ordenada. Y la segunda opción de tree sort sería la misma dinámica, nada más que ahora, en vez de recibir un arreglo de enteros, yo voy a recibir un árbol en completo. Y lo que yo tengo que hacer es recibir los datos de este arreglo, que sería aquí, como un inOrder. Después hago el nuevo árbol, que sería como con la misma dinámica que el que creamos anteriormente, quedaría así. Y con el inOrder haría de menor a mayor. Entonces recibimos el árbol en la función treeIntData. Si está vacío lo retorno porque no tengo nada que hacer. Entonces agarro los elementos con el forEach y una lista. Creo mi nuevo árbol. Mi nuevo árbol sería la raíz, el primer elemento de la lista. Llamo mi función y ya que lo tenga, retorno el nuevo árbol. Y así es como se cambiaría todo un árbol. Es la misma dinámica, por eso es que no lo explico ahorita, porque ya expliqué anteriormente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a la consola. Mira, este ejemplo se hizo con el árbol que está acá. Tiene una altura de 4. Es 1, 2, 3, 4. No es el 6 y el 11. Entonces, para determinar la altura funciona correctamente. Entonces, con un ciclo, una función forEach que está acá, pongo todos en los que me pone 1, 2 y 3. Entonces me los va a poner aquí como preorder y onOrder y postorder. Y para confirmarnos vamos a poner a lo que hicimos en clase y vemos que dan los mismos resultados. En un inOrder da 6, 4, 2, 5, 1, 3, 0, 7, 9, 11, 8, 10. Preorder da 0, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 7, 8, 9, 11, 10. Y un postorder da 6, 4, 5, 2, 3, 1, 11, 9, 10, 8, 7, 0. Ahora vamos con el ciclo forEach, el cual se me pasó a explicar. El ciclo forEach necesita una clase enumerador, o sea, la clase tree necesita una clase enumerador. Y es lo mismo que un enumerador en una lista, nada más que en el constructor del enumerador recibe un tree.
y tiene como global una lista. Entonces a la lista le voy a añadir todos los elementos del tree con el for each y ya tendré todos los datos, todos los elementos del árbol en una lista y podré trabajar en un for each con ellos tranquilamente. Y puedo llamar for each in the element in tree console writeLine element y me va a poner los datos del árbol en in order por default. El tree sort de la primera opción, que sería recibo un arreglo de enteros, aquí está, array, un sorted, lo pongo, hago tree.treeSortArray y imprimo el sorted array, el cual estamos viendo acá. Empiezo como 5, 4, 7, 2 y termino como 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 11 y 14. Vamos con la siguiente opción de tree sort, el cual voy a cambiar todo el árbol. Tree es igual a tree sort tree, y como cambió de este árbol de acá a este de acá, este in order será de menor a mayor, y por eso in order va de 0 hasta 11. Y esa sería ya nuestra implementación de un árbol binario en C#. Muchas gracias. Bueno, mi conclusión para este proyecto sería que no he estado tan familiarizado con la recursión, y como este proyecto incluía mucho de eso, y como vimos había como 3 o 4 algoritmos recursivos, ¿no? De la misma manera, pero pues no quita el hecho de que sean recursivos. Entonces, pues sí nos costó un poco, no nos costó nada pensar que iba a ser de esa forma, pero en código sí nos tomó de que, ¿cómo lo hacemos? Esto recibe un if, después de otro. O sea, que primero que tengo que verificar y después que ya pues ya teníamos la idea, ya fue mucho más fácil. Yo me encargué del código. Como se lo apreciar, pues sí logré dominar un poco de este proyecto, la recursión y el concepto de un árbol, los nodos y así, cómo se conecta cada uno con otro y cómo es que logramos visualizarlo en el whiteboard, ¿no? Por ejemplo. Ya este proyecto sí me ayudó mucho para recursión y todo eso. Y pues una estructura de datos como un árbol es algo que está muy presente, que no lo logramos ver en algunos proyectos que hemos visto. Y la estructura del árbol está muy presente, aunque esta sea la primera vez que lo vemos. Y que el siguiente proyecto, que son los hips, sería como que algo mucho, no sé si más complicado, no lo he terminado de entender, más bien porque no estuve en la explicación y así, pero pues, supongo que dominando el árbol dominas los hips, y los hips te van a ayudar mucho en otras cosas, ¿no? Entonces los árboles sí son importantes en programación, y esa sería mi conclusión. Este proyecto fue el que más me ha costado, creo, a nivel de implementación, a entender cómo se va a implementar, debido a que se usa mucha recursión y desde el principio es un tema que yo no he logrado manejar al 100% y, y eso me dificultó las cosas. Entonces, a la hora de llegar a la parte de cómo se va a armar el árbol, ya sea en in-order, pre-order o post-order, sí me costó un poquito llegar a entender cómo funcionaba o cómo implementar la recursión para poder hacer este ordenamiento. Quitando el lado de la recursión, siento que sí logré entender cómo llegan a funcionar, cómo llega a funcionar el árbol. Entonces siento que al final de cuentas sí logré entender bien el tema, poniendo a un lado la recursión. Bueno, en esta ocasión el proyecto tuvo una dificultad alta, ya que no entendía muy bien un árbol. Bueno, es la primera vez que lo aplicaba, entonces ya que fui implementándolo, pude ya entender mucho mejor cómo funcionaba este. Yo puedo concluir que la parte de nodos, pues creo que es un tema bastante, se me hizo un poco complicado porque nosotros utilizamos recursión, pero creo que la manera en la que se
almacenar los datos permite una modificación más fácil que con otros métodos que hemos visto. O sea, el acceder a los datos y modificarlos creo que es algo simple. Y si podemos, y si posteriormente pasamos esos datos a un arreglo, aún más simple podría ser.